El juicio crítico tiene distintas características. Eh, Podemos decir que se divide en el juicio crítico en sí mismo y el juicio de realidad. El juicio crítico, su fundamento o base, se encuentra sobre la cultura en la que ha sido criado o formado un determinado individuo. Y la cultura, en general, está dotada por lo moral, o lo bueno y lo malo, por lo estético, lo lindo, lo feo, por lo tradicional, lo común al comportamiento, ¿no es cierto?, promedio de una sociedad determinada, o lo extraño al de comportamiento promedio. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos el juicio crítico, estamos justamente tomando de nuestra cultura eso que está dado, como lo lindo, lo feo, lo rico, lo que no es rico, lo común, el comportamiento común o el comportamiento extraño. De ahí nosotros juzgamos distintas situaciones, también juzgamos distintas personas. De hecho, en lo moral, claramente que es propio de una sociedad, estamos realizando una crítica, un juicio, como también en todo lo demás, en lo estético, en lo tradicional de una determinada sociedad, que a nosotros nos permite identificar a ciertas situaciones o individuos dentro de un casillero determinado, que nos determina a nosotros mismos también. Por supuesto, toda la crítica puede cambiar, pero en su base fundamental no lo hace. El juicio de realidad es más fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque se fundamenta o se basa en lo visible, lo palpable, la realidad que es indiscutible. El sol sale todos los días, hace calor, hace frío, es de día, es de noche. Esto es una mesa que yo puedo utilizar como, qué sé yo, un banquito, pero es una mesa, etc. Y hay otros juicios, hay otras realidades en las que nosotros hacemos juicios parciales, que generalmente son subjetivos y que tienen que ver también con lo que nosotros interpretamos personalmente de cada cosa o de cada cultura o de cada acción. Eso es muy importante para poder arrancar en la evaluación del juicio crítico y de realidad que cada paciente nos va mostrando. Las etapas del juicio son importantes porque, bueno, ya la vamos a ir viendo. Existe una primera etapa que es la etapa de elaboración o fase implícita. ¿Por qué implícita? Porque se va elaborando en nuestro interior. O sea, es el encargado de hacerlo es nuestro psiquismo, que utiliza conceptos ya formados que si bien están atomizados antes del momento de formarlo, el psiquismo los toma, los interrelaciona en forma coherente y dinámica, los adecua para distintos tipos de cosas que nosotros podemos querer hacer. Generar un proyecto, resolver situaciones, adelantarnos al futuro, tomar decisiones, adoptar posturas. Las posturas las podemos adoptar desde los juicios absolutos de realidad como también de los juicios subjetivos de nuestra propia realidad. Y esta etapa es imprescindible para la buena adaptación al medio. ¿Por qué? Porque dentro de estos conceptos que elabora nuestro psiquismo está lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo peligroso, lo no peligroso, lo común, lo extraño, etc. Eso nos permite adaptar nuestra conducta al medio en forma, digamos, plástica, la plasticidad que permite la adaptabilidad. Gracias a esa capacidad judicativa que tenemos nosotros dentro de las herramientas que la cultura de nuestra formación nos ha dado. Es decir, que en esta etapa se produce una preregulación de la conducta
en tanto al ajuste adecuado a la situación que se plantea, a la que se plantea en un presente inmediato o también a la que se puede programar a futuro. Y la etapa de aplicación, que es nada más y nada menos que llevar al escenario de la realidad todo esto que hemos elaborado en nuestra fase implícita. Quiere decir que en este caso, como está explicado en la diapo, es una fase de puesta en escena de aquello que se elaboró en el psiquismo, en nuestra interioridad, por lo cual se va a evidenciar a partir de la conducta verbal, de lo que digo, paraverbal, de mis expresiones o de la conducta en sí misma, que es la acción, se va a como a desnudar nuestro interior, nuestro psiquismo. De ahí nosotros vamos a poder, el observador, ver en el otro cuál es la capacidad de juicio crítico, de juicio de realidad y la capacidad de adecuar todos esos conceptos internos a una realidad dentro de lo que podemos considerar como lógica. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque en esta observación ustedes se van digamos, a plantar como observadores de la conducta del paciente. En este caso, ustedes tienen que observar todo lo observable o la puesta en escena de lo que dice, de lo que hace, de cómo lo dice, de cómo lo hace, cómo se relaciona con ustedes, porque es la puesta en escena de lo que el individuo decide como un juicio adecuado o no. Entonces va a ser más fácil para ustedes que puedan determinar si el juicio crítico está desviado o no, que ya lo vamos a ver en la próxima diapo. Los trastornos del juicio. Tenemos el juicio insuficiente, en la dificultad para realizar el proceso de síntesis que se realizaba en la etapa de elaboración. También el de comprensión, ¿no es cierto?, a través del juicio. Se produce una dificultad en estos para realizar o para elaborar de alguna manera en forma adecuada, coherente y utilizando todos los conceptos que tenemos en nuestro psiquismo para elaborar, que el juicio necesita evidentemente para elaborar una acción, un proyecto, una toma de decisiones, etc. Esto se produce en los retrasos mentales, que generalmente el retraso mental en sí mismo es intrauterino, prenatal o postnatal inmediato. Entonces, cuando estamos en presencia de un retraso mental leve, moderado o grave, hablamos de juicio insuficiente. El juicio debilitado. ¿Qué es el juicio debilitado? Es la disminución paulatina de estas capacidades de síntesis, comprensión y abstracción, que una vez que han sido ya, digamos, tenidas de alguna manera, han sido bien dispuestas, pero por una patología determinada que generalmente se relaciona con los deterioros psicoorgánicos o con la enfermedad de Alzheimer, se va perdiendo paulatinamente esta capacidad. O sea que va siendo como un retraso mental adquirido. Esto se puede producir por intoxicaciones, ACV, demencias corticales o subcorticales. Por eso hablamos de trastornos demenciales o trastornos psicoorgánicos. Son procesos que van lesionando y deteriorando el sustrato orgánico, o sea, nuestro cerebro, nuestra corteza, que son los encargados de realizar una buena abstracción, síntesis y elaboración a partir del juicio, entre otras cosas, que nos permite adecuar nuestra conducta, nuestra toma de decisiones, etc. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un individuo con un trastorno psicoorgánico o con una enfermedad de Alzheimer o una demencia, estamos hablando de un juicio debilitado. El juicio suspendido. Bueno, el juicio suspendido es también la alteración de la capacidad de comprensión, abstracción y síntesis
producidos por un trastorno de conciencia o psicosis exógenas. Los trastornos de conciencia, no estamos hablando del coma, también puede ser del coma, sí, pero antes del coma vienen otras etapas, otros periodos, que son los procesos de estrechamientos o enturbiamientos de la conciencia que van apagando la corteza cognitiva, que es la encargada de todos estos procesos de comprensión, de elaboración, de abstracción y síntesis, que se dan fundamentalmente en la primera etapa judicativa. Entonces, cuando estamos frente a un trastorno de conciencia o un delirium, por ejemplo, porque hay una intoxicación por monóxido de carbono, una intoxicación por un alcoholismo, un traumatismo o alguna psicosis de fundamento corporal conocido que provoque un trastorno a nivel de la conciencia, ahí estamos hablando del juicio suspendido. Y el juicio desviado, en general, también aparece como un trastorno en la comprensión, abstracción y síntesis que maneja el juicio crítico, pero es un proceso de error. El individuo filtra con error, o sea, capta las situaciones, las filtra, las comprende, las abstrae, etcétera, etcétera, con error. Es decir, estamos dentro de lo que llamamos propiamente el delirio. Hay dos tipos de delirios. Generalmente los delirios son lúcidos, por eso estamos frente a la psicosis. Las psicosis, que son las psicosis endógenas o aquellas provocadas por un trastorno a nivel de los neurotransmisores que utiliza el cerebro para la elaboración de conceptos, abstracción, síntesis y comprensión de la realidad, por un error a nivel de la dopamina, de la serotonina, de la adrenalina, la noradrenalina y la acetilcolina. A eso le vamos a denominar procesos psicóticos, como por ejemplo en la esquizofrenia, en la parafrenia, en la paranoia pura. A diferencia de lo que ocurre en los trastornos afectivos graves, como los desarrollos delirantes o deliroides, en donde la afectividad se altera de tal manera que contamina a los procesos judicativos de comprensión, abstracción y síntesis, provocando un error tanto de comprensión como de abstracción como de síntesis. Insisto con esto, porque esos son los tres procesos más importantes que utiliza el juicio. Entonces, acá hablamos de lo deliroide, porque hay un estado afectivo previo, que es el cristal que nos desvirtúa la posibilidad de, a través del juicio y todos estos tres procesos, de comprender la realidad como es. Entonces, tenemos lo delirante y lo deliroide. Entonces, una vez que ustedes han comprendido todo esto, van a empezar a interpretar lo que el paciente les dice desde también el juicio general. El juicio general es el de ustedes, el del docente, el del enfermero o el del que limpia. Entonces, van a comparar este diálogo que se va a dar en el interrogatorio si realmente se adecua o no se adecua a los procesos culturales que nosotros, digamos, estamos ubicando dentro de un proceso lógico. Si están frente a un paciente con una esquizofrenia que les dice que él es un enviado de Dios y que viene a transformar el mundo o bla, 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 puede ser distintos tipos de delirios. Evidentemente ahí es clarísimo el error y el juicio está desviado, está desviado. Entonces, puede estar desviado en todo el diálogo y a veces no, porque a veces cuando ustedes tocan digamos, el núcleo delirante, aparece todo un diálogo alienado o enajenado. Pero si el chico o el paciente decide ir a comprar
un sándwich, va a ir al kiosco a comprarse un sándwich. O sea, ahí, en este caso, el juicio va y los procesos de abstracción y síntesis van a estar dentro de la lógica. Pero si estamos enfocados en un interrogatorio dado al delirio, claramente ustedes van a ver que en ese aspecto el juicio está desviado. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes, cuando hagan la historia clínica, puedan detectar cuáles son las frases determinantes que a ustedes los van a ayudar para decidir o diagnosticar el estado del juicio crítico de ese paciente. No solamente en lo que dice, sino en cómo lo dice, en la conducta en la que se va a presentar frente a ustedes, si es adecuada, si no es adecuada. Todo eso en un conjunto sintético que ustedes van a hacer con su propio juicio crítico, van a poder determinar si en su historia clínica el paciente tiene un juicio o insuficiente o debilitado o suspendido o desviado. Y eso es importante porque los días lunes nosotros vamos a trabajar sobre las historias clínicas que ustedes hagan. Muchas gracias, ya saben que tienen el espacio para poder preguntar y para poder hacer un intercambio en los foros de intercambio de opinión. Gracias.